Hola, ¿qué tal? Soy Juan Eduardo Faúndez y estamos acá en el programa Capital Humano, un programa de la Universidad Arturo Prat en conjunto con El Periodista que pretende acercar diversos temas y tópicos de la contingencia nacional a ustedes, sobre todo a lo largo y ancho del país. Y hoy nos acompaña un diputado, lo que podríamos decir la nueva camada de la política chilena. Pablo Vidal, de Revolución Democrática, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, así que de verdad queremos agradecer tu presencia acá. Muchas gracias, Juan Eduardo, por la invitación. Bueno, pónganse cómodos porque va a ser una conversación interesante y queremos que ha ocurrido un hecho en las últimas semanas de la elección interna de tu partido. Y en este sentido queremos detenernos un poco y más bien preguntarte derechamente qué opinas, qué pasó con tu elección, quién ganó, cómo le fue, si era tu candidato o no era tu candidata y cuáles son las proyecciones frente a este escenario. Las elecciones de Revolución Democrática este año fueron unas elecciones quizá un poco distintas a las anteriores, fueron mucho más mediáticas, un partido que dejó ya de ser un movimiento, que dejó de ser el partido de Giorgio Jackson, tiene hoy día 8 diputados y diputadas, un senador, tenemos una presencia en distintos espacios, tanto como el Congreso, consejos municipales, consejos regionales, entonces es una elección que despertó también preguntas sobre temas que antes no nos habíamos consultado como RD, que tienen que ver con la relación política con otros actores, la relación con otros territorios, cómo RD se hace cargo de preguntas que se hace la ciudadanía sobre temas ciudadanos. Estamos hablando de delincuencia, zonas de sacrificio ambiental. Entonces, por primera vez las elecciones de Revolución Democrática ya no se trataron solo de cómo nos ponemos de acuerdo entre nosotros, sino de cómo RD se hace cargo de las necesidades del país, cómo se transforma en una propuesta para la ciudadanía. Y en ese sentido las candidaturas jugaron un rol ahí bien intenso, se marcaron diferencias mucho más claras entre el caso de mi candidata, que era Javiera Parada, y Catalina Pérez, que fue finalmente la candidata que ganó. Y ese debate a nosotros también nos sacó quizás lo peor de lo nuestro, hubo más enfrentamiento, lamentablemente desde el otro sector descalificación hacia Javiera, pero que al final lo que nos deja es un aprendizaje que como partido todavía no estamos correctamente sintonizados con el sentido común. Como partido todavía tenemos una duda, incluso con la gente que decidió firmar por nosotros. Tuvimos una muy baja participación electoral en las elecciones, menos del 10%, y eso yo creo que es un diagnóstico, que es una autocrítica. O sea, nosotros tenemos que ver cómo encantamos primero a la militancia, porque si ni eso somos capaces de hacer, difícilmente vamos a lograr encantar a la ciudadanía de manera mayoritaria para que participe de nuestra propuesta. Entonces, fue una elección intensa, ganó Catalina en primera vuelta. Hoy día estamos convencidos de que RD tiene que en los próximos 2 años corregir muchas de las cosas que se detectaron en este proceso y seguir también liderando el Frente Amplio, acercando al Frente Amplio también ese sentido común que se nos ha hecho un poco esquivo. O sea, bueno, todos los que analizamos la política vemos que RD tiene un rol fundamental de articulación dentro del Frente Amplio. Y tú tocabas un punto que a los días posteriores de la elección ha sido bastante motivo de críticas, decir, bueno, efectivamente, cómo van a conducir un proyecto nacional, colectivo, si dentro de la propia colectividad, con un voto sofá, que le llamaron algunos desde la casa, en el computador, votó menos del 7%. Desde esa perspectiva, ¿tú crees que es un signo de los tiempos, el tema de la baja participación, o que a lo mejor la discusión de RD se salió de sus propias bases y por tanto la propia militancia RD consideró que los temas no eran los atingentes? Ahondemos sobre aquello. Son preguntas que están abiertas. Yo creo que hay que sincerar que Revolución Democrática tuvo un primer impulso de militancia que firmaron cerca de 11.000 personas en un proceso que tenía como objetivo la constitución formal de RD como partido. Y luego, cuando vino la necesidad de inscribir las primarias presidenciales para inscribir la candidatura de Beatriz Sánchez, la del Frente Amplio en general, se reunieron más de 30.000 firmas en muy pocas semanas. Y buena parte de esa militancia que firmó ahí no lo hizo porque quería ser parte del proyecto político de Revolución Democrática, sino que porque quería colaborar con que las primarias existieran. Yo creo que ahí tenemos que ver cómo limpiamos ese padrón, cómo invitamos a la gente que firmó de manera instrumental a que se pueda ir del partido o que bien asuma un rol y que participe. A nosotros no nos interesa tener militantes por decir, mira, tenemos muchos militantes. Queremos que esa gente sea parte de las decisiones. Es uno de los ejes centrales de nuestra convicción política como RD, es que hay que aumentar la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas. Entonces, si no somos capaces de hacerlo con respecto a nosotros mismos, es porque tenemos un problema. Yo creo que ahí la autocrítica es, a veces, es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Yo creo que RD
hemos sido un partido y como el Frente Amplio una coalición muy crítica respecto a los procesos de otros partidos y creo que nos toca ver la viga de nuestro propio ojo. Yo creo que tenemos un problema de participación, creo que a veces creemos tener más sensibilidad con el sentido común de la que de verdad tenemos y si no nos hacemos la autocrítica ahora, el golpe que nos vamos a dar contra el piso en las próximas elecciones puede ser muy grande. O sea, ¿y tú crees que en ese sentido RD se vio mermado su rol de articulación a raíz de este proceso eleccionario dentro del Frente Amplio o eso sigue intacto? No, sin lugar a dudas, Revolución Democrática sigue siendo el partido más grande del Frente Amplio, con más participación, con más representantes. Creo que eso no está en duda. Acá la duda es cómo hacemos que ese rol al interior del Frente Amplio se traduzca en una expresión política hacia afuera, hacia el resto de los partidos políticos, hacia el resto de la oposición, hacia el gobierno. Este resultado en su participación nos debilita. Hace que hubo burlas de muchas personas diciendo, mira, van a gobernar por Twitter. Y yo creo que parte de esa burla tiene sentido. Yo creo que ahora empezar a justificar, no, mira, es que he votado más gente que la elección anterior, es la típica excusa que los políticos entregan para poder justificarse. Yo creo que eso sería miserable de nuestra parte. Tenemos que ser honestos en reconocer, tenemos un problema y tenemos que ver cómo nos hacemos cargo de ese problema. Ahora, dicho sea de paso, también lo que hay que rescatar desde mi punto de vista es que se tomó una decisión política de que en esta vuelta fueran puras candidatas del género femenino y en ese sentido también una señal súper clara en pro de la igualdad y los espacios de poder para las mujeres. Entonces, en ese sentido, las loas frente a aquella decisión que obviamente se fue un poco mermada y se obnubiló un poco lo que fue el debate de las semanas posteriores. Pablo, cambiando de tema y ya en tu rol, como te lo señalé en la presentación de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, estamos viviendo un tiempo bastante convulsionado en Latinoamérica y principalmente lo que está ocurriendo en el caso venezolano. Tú fuiste muy crítico con lo que ocurrió en Honduras en su minuto, en Nicaragua, y ahora frente a lo que ha ocurrido en las últimas semanas, los últimos meses con el tema de la proclamación de Guaidó, el tema de estos dos poderes en Venezuela, me gustaría saber cuál es tu opinión frente a aquello. Acá hemos sufrido un poco la lógica binaria que tienen algunos medios de comunicación, donde nosotros hemos sido críticos de parte del reconocimiento que hizo apresurado, en mi opinión, el gobierno chileno a Juan Guaidó como presidente. Y la expresión natural de la prensa, entonces, si no reconocen a Guaidó es porque apoyan a Maduro. Esa lógica de blanco y negro a nosotros nos incomoda porque no es así. O sea, nosotros, yo en particular, y lo hemos discutido al interior de RD, el reconocimiento apresurado de Guaidó no tiene que ver con que nosotros apoyemos a Maduro, tiene que ver con un hecho práctico. El hecho práctico es que mientras Maduro controle las Fuerzas Armadas, mientras en la práctica el poder lo ostenta Nicolás Maduro, da lo mismo el reconocimiento que uno haga de un presidente como Juan Guaidó cuando él no tiene ningún control sobre el poder electoral. Él puede convocar elecciones, el poder electoral no le va a hacer caso. Entonces, en la práctica tienes dos presidentes, uno reconocido por Estados Unidos y el otro reconocido por Rusia. ¿Queremos volver a la lógica de la Guerra Fría? ¿O queremos de verdad ponernos a disposición de colaborar con la crisis terrible que sufre el pueblo venezolano? ¿Queremos ayudar al pueblo venezolano a que deje de sufrir? ¿O queremos hacer el punto político que no nos gusta Maduro porque es de izquierda? O dice ser de izquierda. Entonces yo no defiendo a Nicolás Maduro, Revolución Democrática no apoya a Nicolás Maduro, nosotros somos tremendamente críticos de él, nosotros creemos que es inaceptable que en Venezuela se violen los derechos humanos, nosotros creemos que es inaceptable que no exista un límite claro entre los distintos poderes del Estado. O sea, a nosotros no nos gusta, no entendemos que lo que Nicolás Maduro gobierna hoy día en Venezuela sea una democracia como la que nosotros queremos para Chile. Pero el reconocimiento de Guaidó, ¿qué trajo en los primeros 2-3 días? Más de 30 muertos. Entonces, ayudó a solucionar la crisis, ayudó a construir la presión suficiente para que Maduro se sentara a la mesa y dialogar con toda la fuerza opositora, o simplemente hicimos un simbolismo vacío como país de decir nosotros estamos con Guaidó, ya no reconocemos a Maduro y en la práctica el conflicto en Venezuela lo único que hizo fue polarizar más aún a la población. Esa es la pregunta que se nos abrió en los primeros momentos. ¿Cómo esto va a seguir en el tiempo? ¿Cómo ha seguido pasando en la semana? Es una pregunta que está más bien abierta. Yo creo que aquí nadie ha dado con la clave. ¿Cuál va a ser la solución definitiva, duradera, pacífica, democrática para Venezuela? Es algo que tienen que decir los venezolanos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la comunidad internacional? Ponerse a disposición de esa solución. Ahora, España, Sánchez, Alemania, entre otros, dieron quizás, no sé si un ultimátum es la palabra correcta, pero señalaron de que reconocerían a Guaidó o desconocerían a Chávez como presidente legítimo después de 8 días si es que se convoca o no a elecciones democráticas, etcétera. Cosa que puede ser hasta baladí pensar que en menos de 10 días va a haber una convocatoria de esa característica. ¿Tú hubieras esperado quizás una actitud más intermedia del gobierno chileno, haciendo un símil a la situación alemana, española,
o derechamente cuál hubiera sido más bien desde tu punto de vista una postura más concreta? A los pocos días de esta decisión de reconocimiento de Guaidó, cuando él se autoproclama, tú miras el mapa del mundo y te das cuenta que hay países que reconocieron a Guaidó, países que reconocieron a Maduro y países que tomaron una posición un poquito más neutra. Uruguay, México, la Unión Europea tomaron un poquito de distancia y dijeron, a ver, reconocemos la crisis, hacemos un llamado al diálogo, y esos países terminan validándose como los únicos posibles interlocutores válidos entre las dos posturas. Yo hubiese esperado un liderazgo de Chile en decir, aquí no vamos a meter las manos dentro del horno, aquí vamos a hacer los llamados que correspondan. Me gustó en ese sentido la primera reacción de Uruguay y de México a hacer el llamado al diálogo. Me gusta la presión que instala la Unión Europea para sacar esto de nuevo de la lógica de la Guerra Fría, sino que decir, acá hay un llamado de verdad a la paz, un llamado de verdad al diálogo. Ahora, Nicolás Maduro tiene que una vez por todas escuchar a su pueblo. O sea, ¿hasta cuándo Maduro va a seguir diciendo que cuenta con el respaldo ciudadano cuando Guaidó sacó millones de personas a las calles? Al menos el pueblo está dividido, al menos. Y un gobernante que no es capaz de escuchar eso y atender eso y generar el diálogo suficiente para poder atender a todo su pueblo, está obsesionado con el poder. Y me parece que Maduro simplemente no quiere escuchar. Mira, algunos analistas a raíz de la situación venezolana también están viendo los coletazos en Chile con la izquierda chilena, donde puede ser inentendible que se estaba en contra del dictador Pinochet, pero no se señala a Maduro como un dictador, violador de derechos humanos, etc. Y eso ha confundido, quizá en esta recomposición de la centroizquierda chilena, ha confundido también a esa ciudadanía que está viendo una mirada más del siglo XXI y no más del siglo XX, XIX. ¿Tú crees que, sobre todo también en el Frente Amplio, digámoslo derechamente, han habido posturas totalmente disímiles con respecto al caso venezolano? ¿Eso tú crees que resta posibilidades de gobernanza, de gobernabilidad en un futuro cuando en un tema tan claro que tiene que ver con alguien que disolvió la Asamblea, que viola derechos humanos, no se les señale derechamente como un dictador y por el contrario, mediáticamente se le apoye? ¿Tú qué opinas frente a aquello? Yo creo que sí. Yo creo que nos quita fuerza. Yo creo que nos quita credibilidad. Yo creo que para la gente es una pésima señal que una diputada del Frente Amplio haya dicho que ella creía que en Nicaragua y Venezuela no se violaban los derechos humanos cuando todos los organismos serios han constatado que sí. O sea, yo creo que perdemos credibilidad. Y prefiero ser autocrítico ahora, a 2, 3 años de los próximos procesos electorales, que después estar llorando sobre la leche derramada y decir por qué no lo hicimos a tiempo. Creo que hay que reaccionar más rápido, creo que no hemos sido lo suficientemente claros, creo que seguir avalando lo que ha hecho Maduro en Venezuela, lo que ha hecho Ortega en Nicaragua, no tiene ningún sentido. Yo creo que va a ser mucho más entendible para la gente nuestra crítica a Donald Trump, a Bolsonaro, a la violación de derechos humanos que se ejerce contra dirigentes ambientales en Colombia, en la medida en que seamos claros también cuando es Maduro y cuando es Nicaragua. O sea, en la medida en que condenemos de verdad la violación de los derechos humanos de manera irrestricta, no importa dónde ocurra, no importa el color político del gobernante, la gente nos va a creer mucho. Y en este sentido, derechamente, y te lo pregunto, Pablo, ¿tú crees que Nicolás Maduro es un dictador? Se parece mucho a un dictador, la verdad. Yo creo que la forma en que él gobierna, la forma en que concentra los poderes, la forma en que él dice que viaja en el tiempo, o sea, hay cosas que yo creo que resisten poco análisis. Yo lo único que tengo la duda es si la chapa la podríamos poner así. Es un dictador, actúa como tal muchas veces y lo que yo espero es que eso se pueda resolver lo antes posible. Creo que nos ha costado esta definición y esta pregunta que tú me haces es la pregunta que nos hacen todos los periodistas y tropezamos. Ojalá podamos resolverlo de manera más clara. Yo creo que es una definición que nos daría mucha más certeza respecto de lo que la gente está esperando de nosotros. Te lo pregunto porque tuvimos hace algunas semanas acá, ya en este entonces expresidente de Revolución Democrática, y te digo con mucha sinceridad que cuando le hice la misma pregunta más bien titubeó y blanqueó el concepto más que generar un análisis más categórico. Y yo creo que lo que está esperando la generación que tú representas es justamente definiciones claras con respecto a entender que la globalización no es solo tuitear, conectarse con un amigo en Alemania, en Francia, etcétera, sino que también tener una mirada paraguas mundial frente a la violación de derechos humanos, temas éticos, económicos, sociales, etcétera. Y por tanto te lo quise plantear porque creo que es importante que la ciudadanía sepa que un liderazgo joven como el tuyo tiene las visiones más bien claras y considera que Chile no es solo una frontera cerrada, sino que también se abre al mundo. Y en ese sentido, para ir cerrando este tema venezolano, ¿qué opinas tú de la ley migratoria, de la acogida de migrantes? ¿Cómo sería la postura en tu opinión? Yo creo que ahí se cruzan algunos temas donde es interesante decir que de nuevo no hemos sido claros.
de nuevo nos cuesta. Pareciera ser que en el momento en que la migración genera un fenómeno que presiona en algunos sectores de nuestro territorio donde hay pobreza, donde hay dificultades, donde tú vas a Quilicura y la presión que generan los migrantes efectivamente hace que el chileno o chilena que vivía ahí antes tenga más dificultades para acceder a un cupo en el consultorio. O sea, la presión migratoria le está generando problemas a algunos chilenos y chilenas. ¿Es culpa del migrante? ¿O fue el Estado chileno incapaz de en su momento darle la cobertura suficiente a nuestra población para poder atender sus necesidades? Si tú te trajeras a todos los chilenos que viven en el exterior y echáramos a todos los migrantes, la población sería la misma. Y probablemente con la misma injusticia. Entonces el problema es que tenemos un problema de cobertura de derechos sociales. Pero el foco para la gente que sufre esa desigualdad es el migrante. Y hemos sido poco empáticos con eso. Porque tenemos una mirada de que migrar es un derecho humano. Entonces defendemos eso y para la gente dice, entonces Frente Amplio está con los migrantes y no conmigo. Hemos planteado mal el foco, lo hemos planteado mal. Yo lo comento, por ejemplo, a propósito de lo que pasa con el mundo evangélico. El mundo evangélico se tiende a asociar a la derecha y no hay comunidades de base que tengan mejor acogida hacia la población migrante que las iglesias evangélicas. Anda a recorrer cualquier iglesia evangélica, cualquier población vulnerable en nuestra ciudad de Santiago o en cualquier lugar del país. Está llena de migrantes. Y los pastores los han recogido con los brazos abiertos y ahí se han podido insertar muchas de esas comunidades de haitianos, venezolanos, colombianos, dominicanos que han llegado a vivir a Chile. Y nosotros, como Frente Amplio o como izquierda, estamos lejos del mundo evangélico, estamos lejos del chileno que sufre con la llegada de los migrantes. Yo creo que está bien, la migración es un derecho, tenemos que reconocerlo como tal, pero tenemos que impulsar al Estado chileno a focalizar los recursos para que cuando lleguen migrantes a Quilicura, lleguen a Estación Central, lleguen a las comunas rurales donde nunca se había visto esto. Yo lo he visto en la sexta región, en otras comunas migrantes, tú pasas por la carretera y está llena de personas de color negro que no vivían antes ahí. Bueno, ¿cómo el Estado se hace cargo de que ese pulso migrante no le genere problema al chileno y chilena? Sobre todo cuando está constatado que el ingreso que percibe el Estado de Chile por impuestos que pagan los migrantes es 4 veces más grande que el gasto que le generan al Estado. O sea, el migrante no le está generando un gasto significativo al Estado, está significando un aporte. Pero hay personas que están sufriendo de manera focalizada ese impulso. ¿Cómo lo solucionamos? Con focalización de recursos, con apoyo a esas comunas vulnerables. Eso no lo hemos dicho con claridad, lo he dicho yo en muchos lugares, pero no lo hemos dicho de manera institucional. No, te lo preguntaba porque, bueno, tú sabes, somos una universidad de regiones del norte donde el tema migrante es un tema bullante, no ahora, sino que hace más de 5, 10, 15 años, con la primera gran oleada migratoria de peruanos, bolivianos, etcétera. Y tú tocaste un tema no menor que tiene que ver con entregar más poder a las comunas, a las regiones. Para nosotros como universidad regional estamos en ese debate de descentralización. Y en ese sentido, quizás, ¿cómo ves tú a las universidades de regiones frente a esta nueva discusión que es el proceso de descentralización que se está dando en Chile? Son trascendentales. Ahí recuerdo, a propósito de lo que fue el año pasado, el fallo de la Corte Internacional de Justicia por la demanda entre Bolivia y Chile, estar en una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores que se hizo en Arica. Y la Universidad Tarapacá Arica nos mostraba cómo el intercambio que ellos tienen con estudiantes de Bolivia le permite a la ciudad de Arica entender el flujo, la relación con el pueblo boliviano de una manera distinta como se entiende en Santiago. Para nosotros en Santiago casi que se definía aquí una posibilidad de guerra y para los ariqueños la relación con el pueblo boliviano es estrecha y es buena. Entonces las regiones se están constituyendo de otra manera y las universidades juegan un rol trascendental. A propósito de otro tema que probablemente va a tocar, el litio. Tú miras hoy día la posibilidad de que se desarrolle un instituto tecnológico del litio en Antofagasta de manera descentralizada. ¿Dónde está la extracción de los recursos? Y entiendo que hay un consorcio de 11 universidades que están trabajando para poder colaborar en el desarrollo de ese instituto. Ahí está el impulso nuevo de las regiones. El rol que juega la universidad a nivel regional es tremendamente importante y muchas veces Santiago se come toda la información y no se visibiliza ese rol que están jugando. O sea, la descentralización pasa, entre otras cosas, por el rol que están jugando las universidades en la región. O sea, yo te digo, hay un dato no menor que la agrupación de universidades regionales desarrolla más del 43-45% de la investigación en Chile y solo recibe el 35% de los recursos, y ahí hay una sincronía. Pero, por ejemplo, con respecto al tema de descentralización, hay un debate para los descentralistas que tiene que ver con, ¿es funcional la cantidad de regiones que tenemos en Chile para un debate de descentralización? Desempolvando un poco, sí. Fíjate que la Corfo en 1950 fueron los primeros que plantearon el concepto de macrozona, macroregiones. Ahora último, en la pre-campaña presidencial, con los precandidatos, el expresidente Ricardo Lagos hizo un desarrollo explícito con respecto a volver a poner sobre el tapete el tema macrozonal, dando entendido de que hay regiones que por sí solas jamás generan autonomía y requieren obviamente del poder central para poder subsistir. Y desde ese punto de vista, ¿tú crees que
es interesante generar un concepto de macroregiones en términos de desarrollo, de clúster, etcétera. Sí, puede ser. Yo creo que en general la transferencia de competencias a las regiones todavía no es lo que tiene que ser. Incluso la elección que vamos a tener de gobernadores regionales, que espero que no se posponga, a pesar de que haya una propuesta de algunos sectores de la derecha, vamos a generar una nueva autoridad regional que no va a tener todas las atribuciones para poder implementar presupuestos de manera verdaderamente descentralizada. Entonces, pensar en la potencia que pueden tener algunas regiones, como Antofagasta se nos dispara, pero no necesariamente se arrastra todo el norte grande, hay regiones que son tremendamente pobres, el caso de Ñuble, por ejemplo, es una región que se crea y al instante mismo en que se reconoce como tal, se transforma en la región más pobre de Chile. Tenemos un problema con las regiones, donde pareciera a veces ser más un aparato público descentralizado, más que de verdad una descentralización en la toma de decisiones y de verdad un empoderamiento para que las regiones puedan surgir con sus propias capacidades. Yo creo que ahí falta una mirada nacional donde naturalmente los recursos tienden a concentrarse en las capitales o en las ciudades más grandes y no sé si las regiones tienen hoy día todas las posibilidades de ser competitivas. Hay regiones que no tienen necesariamente la capacidad de generar la riqueza que necesitan y van a ser subsidiadas por otras. Seguimos creando regiones también sobre la base de la expectativa política de algunos. Yo no sé de verdad cuál es la configuración más óptima para poder pensar Chile. Tenemos un problema. Nuestra geografía nos genera una dificultad tremenda en términos de cómo desarrollar cada región con sus potencialidades. Cuando tenemos Estado Nacional, yo creo que hay una dificultad política ahí también que vamos a ver si los gobernadores regionales electos van a tener siendo más contribución a una solución o van a tener acentuando esta dificultad que hoy día tienen las regiones. O como dicen, creando burocracia administrativa que no resuelve el problema de los ciudadanos. ¿Qué ha pasado? Y ahí, cuando hablamos de entregar poder a las regiones, tú estás liderando un tema y lo has hecho, que tiene que ver con el litio, que lo esbozaste, porque también tenemos que financiar el gasto público de una u otra manera. Si queremos seguir avanzando y entregar beneficios sociales, necesitamos generar crecimiento económico y una de las maneras frente a la economía del siglo XXI y frente a la proliferación de la movilidad eléctrica, de la electromovilidad, el litio cobra un valor fundamental que antes quizás no lo tenía. Y en ese sentido, cuéntame tú tu visión frente a eso. Hubo una comisión investigadora, Corfo Suquimich, que acaba de terminar. Ahóndame sobre ese tema. Acá el litio como valor neto no es tan trascendental. Acá si tú miras en términos de tamaño de inversión, estamos hablando de que es 40 veces menos de lo que le puede aportar el cobre a Chile. Pero el valor estratégico que tiene el litio, porque Chile tiene las reservas más grandes del mundo. Y todos los desarrollos que hoy día generan almacenamiento de energía requieren de litio. Entonces a lo mejor no es que el litio nos va a generar el gran impulso en términos de plata que entre por compra del recurso. Porque esa es la apuesta que ha hecho Chile durante los últimos 30 años. Vender el cloruro, vender el carbonato de litio y cada vez tratas de extraer la mayor cantidad de salmuera posible para procesarla en el Salar de Atacama, para que dos empresas privadas que antes fueron del Estado vendan el recurso y tratar a partir de eso generar una riqueza. Yo creo que ese modelo fracasó con el salitre, no ha sido todo lo que tenía que ser con el cobre y estamos repitiendo el fracaso con el litio. Hay otro recurso que es el cobalto, que va a ser la pregunta que nos vamos a estar haciendo en 5 años más que hicimos con el cobalto, donde Chile también tiene la reserva más grande del mundo y que es incluso tanto o más trascendental para el almacenamiento de la energía. Entonces, ¿cuál es la visión que yo tengo detrás? No sé si es necesariamente la nacionalización o la expropiación que uno pudiera hacer de SQM o de Albemarle para que el Estado sea el dueño del recurso y el Estado siga haciendo lo mismo. Esto no se trata de vender la mayor cantidad de carbonato posible al mejor precio y que desde ahí quede la mayor ganancia. ¿Cómo logramos, a través de ese recurso que tiene un carácter estratégico, apalancar inversiones extranjeras para que vengan a Chile a desarrollar tecnología? ¿Cómo logramos que las empresas que están creando nuevas tecnologías en el mundo desarrollen esas nuevas tecnologías en nuestro país? Que podamos tener, ojalá, fábricas de baterías en Chile, fábricas de automóviles eléctricos en Chile, que la mano de obra sea chilena, que los ingenieros puedan ser chilenos, que ese aprendizaje nos permita a lo mejor el día de mañana. Alguien dice, mira, ¿sabes que descubrimos que hay otro desarrollo que es mejor que el litio para esto? Y a lo mejor es otro el mineral que se necesita y a lo mejor no lo tenemos en Chile. No importa, los mejores ingenieros, los mejores técnicos, las mejores industrias, las mejores capacidades están en Chile, por lo tanto vamos a tener que ir a desarrollar a Chile. Esto que estoy diciendo no es una fantasía, lo han hecho otros países. ¿O alguien sabe qué recurso natural tiene Taiwán? Ninguno.
pero es uno de los países más ricos del mundo, porque tiene la tecnología, porque tiene el capital humano avanzado, porque desarrolló industria diversificada. ¿Cómo Chile puede ser pionero en el mundo del futuro con industria verde, con industria que sea sustentable, con industria que tenga diálogo con las comunidades, pero que nos genere valor agregado? Que no dependamos de vender nuestros recursos naturales como lo hemos hecho toda la historia de nuestro país, sino que demos un salto hacia el desarrollo. Esos saltos requieren de algo que le cuesta mucho a los políticos, requiere de una mirada de largo plazo. Requiere de que tomemos una decisión hoy día donde el beneficio probablemente lo vamos a ver en 40 o 50 años más. Requiere tener la visión que tuvo en su momento Eduardo Frei Montalva y el presidente Salvador Allende para decir vamos a nacionalizar el cobre y que los frutos uno los ve ahora y dice menos mal que lo hicieron. A tal punto fue inteligente que ni Pinochet se atrevió a desarmar eso porque sabía que era el sustento que nos iba a dar la garantía en el futuro de poder tener algo de riqueza. ¿Cómo tomamos hoy día una decisión que en 30 o 40 años más vamos a agradecer? Es cambiando la lógica en la cual hemos estado siempre caminando por la cornisa durante los últimos 100 años. Y en ese sentido, quizás el debate de un Estado más rápido, más móvil, no un Estado más chico, ojo con eso, sino que un Estado más del siglo XXI, con una mirada de mediano largo plazo, también crees tú que se requiere. Te lo digo, por ejemplo, con el caso fallido de Intel, cuando o se venía Chile o se venía Costa Rica, y en definitiva la apuesta de Chile, del Estado chileno, no dio el ancho para que una empresa como Intel se instalara en nuestro país, con los costos asociados positivos que tenía una empresa de alta tecnología. En ese sentido, el debate del Estado, ¿tú crees un Estado más chico, más grande, más móvil, más ágil? Yo creo que un Estado más eficiente. Si eso requiere que tenga que crecer, que crezca, si se puede achicar, se achica. No tengo una visión dogmática respecto al tamaño del Estado. Lo que espero es que el Estado sea capaz de resolver lo que tiene que resolver. Y o sea, el caso de Intel es interesante porque no es traer cualquier industria, es buscar donde tenemos ventajas. El salto que hizo Irlanda respecto de la carne, que hoy día vende biotecnología, el salto que hizo Corea del Sur, donde también apostó a la tecnología, a las fábricas que tenían hoy día están vendiendo nanotecnología en términos de microchips. ¿Qué tiene Chile? Chile tiene un desierto que le entrega el asolamiento más rico del mundo para poder generar energía solar muy barata. Chile tiene cobre. Cada auto eléctrico que se pueda construir respecto a un auto convencional usa 4 veces más cobre. Entonces a lo mejor traer a las fábricas de autos para acá no es porque sea el litio es la palanca para traerlo, pero es porque vamos a vender más cobre. ¿Cómo damos un salto donde el Estado tome decisiones estratégicas que nos permitan poner en valor las ventajas que tenemos? Esto no se trata de inventar, no es que ahora vamos a vender greda en el norte porque se nos ocurrió que era una buena idea. Es donde tenemos de verdad ventajas comparativas y competitivas con el resto del mundo. Hoy día Chile está a la par con Australia dentro de los mayores exportadores de litio. Chile es el mayor exportador del mundo de cobre. Agarremos eso, sumémoslo a lo de la energía, tenemos la movilidad eléctrica en el futuro, es evidente. No sé si van a pasar 30, 50 o 100 años antes de que todos los autos del mundo, todos los buses del mundo, todos los que tenemos sean eléctricos. Nosotros tenemos las mejores condiciones para ofrecer al mundo eso. Tenemos un posicionamiento geográfico que nos complica. Estamos lejos de todos los centros de consumo más grandes del planeta. ¿Por qué no empezamos a mirar el mercado latinoamericano entonces como una primera puerta de partida? ¿Por qué siempre tenemos que pensar en venderle a Estados Unidos, a Europa? Obvio que vamos a ser más caros, no vamos a poder competir con tecnología china tratando de venderle a Estados Unidos. Vendámosle a Perú, vendámosle a Argentina, partamos por ahí. Hay casos, hay ejemplos. Hay una empresa que vende cajas de cambio en los Andes para la marca Renault y le vende el 100% de su producción a Argentina, Brasil y Colombia. Y es valor agregado. Y es alta tecnología. Quizás, o sea, hay que cambiar la mirada en términos de para dónde estamos sacando nuestros productos. Pablo, estando de acuerdo con tu idea, pero también esas ideas se requieren plasmar y esa es la búsqueda del poder para poder, en definitiva, transformar la sociedad chilena. Y en este sentido está una discusión entre RD, la oposición, de cómo se configura esta nueva mirada de la centroizquierda chilena. Recientemente la actual presidenta RD señaló que no está proclive a la generación de primaria abierta, sino que solo con el Frente Amplio, lo que tú sacas una calculadora y te da suma cero y por tanto probablemente con una división de la centroizquierda es la derecha la que va a estar en instancias de poder. Para ir cerrando, dame tu opinión con respecto a aquello. Yo he dicho que creo que el principal objetivo de nosotros tiene que ser llegar a los gobiernos municipales. Creo que el día que el Frente Amplio tenga muchos Jorge Sharps, muchos alcaldes y alcaldesas en todo Chile que puedan demostrarle a la gente que tenemos la capacidad de hacer buenos gobiernos, gobiernos locales en este caso, va a construir en la gente la confianza de decir sí, el Frente Amplio está preparado para gobernar Chile. Mientras no tengamos eso va a ser muy difícil que nos den la confianza. Y creo que para eso tenemos que hacer una apuesta ganadora. Y creo que el mejor camino es que exista segunda vuelta municipal.
ojalá exista la disposición de todos los partidos políticos de cambiar la forma en que se eligen hoy día los alcaldes, porque hoy día un alcalde con un 35%, 36% de los votos se puede elegir porque es por mayoría simple. Incluso podría elegirse por menos si es que hay muchos candidatos. Si hay una segunda vuelta que garantiza una representatividad, nosotros podemos ser mucho más competitivos, no tenemos que estar obligados a dialogar con quienes no tenemos las mismas convicciones. Ahora bien, si eso no se logra, hay que buscar un mecanismo democrático que nos permita llegar a las elecciones de octubre del 2020 siendo competitivos. Y no creo que haya uno mejor que las primarias. No creo que haya un mejor mecanismo que la gente decida cuál es el candidato que quiere llevar a competir a las elecciones finales de octubre. Y si eso significa hacer primarias en todo Chile, entre todos los partidos de oposición, la gente elegirá. No estoy disponible a apoyar cualquier candidato que no sea del Frente Amplio, que no sea de RD, pero sí estoy disponible a que sea la gente la que elija cuál es el candidato que va a disputarle a la derecha en octubre del 2020. Espero que podamos avanzar hacia allá. O sea, tu postura es primarias abiertas para toda la oposición. Mi postura es segunda vuelta municipal y si no se puede, las primarias más amplias posibles con tal de que podamos darle la oportunidad a la gente que decida cuáles son los candidatos que quiere llevar a la elección. Pablo, quiero agradecerte este tiempo, agradecer a todos los que nos están viendo en sus casas. Este es un programa que se llama Capital Humano y que lo dirige la Universidad Arturo Prat en conjunto con el periodista, así que nos vamos a estar reencontrando en otra próxima oportunidad y de verdad agradecerte tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.